La Iglesia en Kazajstán, últimamente estábamos viviendo una época de cambio, no de cambio climático, sino de cambio personal, que es lo más importante, y es el cambio también de los rostros que componen la Iglesia católica. ¿Por qué lo digo? Porque la Iglesia católica de Kazajstán tiene la historia, digamos, del siglo XX, compuesta por polacos, alemanes, un rostro más europeo. Como bien sabemos, pues con la apertura de las fronteras, muchos regresaron y otros van regresando. Pero en cambio lo que se va viendo es, aparte de una acumulación, digamos, de gentes aún de raza europea, una venida de rostros asiáticos que se va aumentando, lo cual para la historia de la Iglesia en Kazajstán es muy importante, ¿no? Y eso se va viendo en estos últimos, digamos, pocos años, meses, un poco, ¿no? O sea, eso a nivel de personas que componen la Iglesia Católica es un dato muy importante y que nos alegra mucho, ¿no? Ver que no es tanto por lo que la Iglesia en Kazajstán hace, sino yo creo que es por lo que la Iglesia hace en el mundo. Son gentes que ven televisión, gente que han estado en el extranjero, que valoran lo que hay en su país y lo que hay en el mundo y se sienten más identificados quizá con ese proceso de humanidad que crea la Iglesia en el mundo, por ese testimonio que la Iglesia está dando en el día de hoy, que a veces es muy criticada por muchos medios de comunicación, pero a su vez la gente ve el trigo y no tanto la cizaña que existe en la Iglesia también, ¿no? Pues vemos que la gente es capaz de valorar el trigo auténtico que hay en la Iglesia, cosa que tal vez, me da impresión a veces, no se valora incluso en Occidente, ¿no? Y ahí gentes de fuera de la fe cristiana lo descubren y lo valoran, ¿no? Y quieren asumir esos valores cristianos. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, en nuestra diócesis pequeña, sencilla de Almaty, hemos tenido un momento de crecimiento y material también, digamos, a nivel de administrativo. Hemos erigido nuevas parroquias, algunas que eran un estatus más liviano como filiales, ahora son parroquias independientes de otras iglesias, ¿no? Estas comunidades, digamos. Y a día de hoy pues hemos creado, pues yo creo que son como unas 7 parroquias nuevas, y de nueva elección han sido unas 2 o 3 ya, lo cual me alegra mucho. Evidentemente, como os podéis imaginar, tener parroquias nuevas en ciudades nuevas, en poblaciones nuevas. Y también hemos construido iglesias y estamos construyendo ahora, a día de hoy, hemos acabado casi una iglesia en un pueblo. Creo que en agosto se iba a iniciar la construcción de otra iglesia en otro pueblo, y hemos adquirido unos edificios en Almaty, en la ciudad, para rehacerlos un poco y tener una parroquia en la gran urbe de Almaty, que es de 2 millones, y solo hay la catedral, una iglesia, ¿no? Entonces queremos aportar un templo más, un centro parroquial más, para más labor cristiana, de evangelización y también labor social, por ejemplo, porque queremos tener los locales algo tan sencillo como de Cáritas, cosa que no tenemos, ¿no? A nivel diocesano o incluso nacional. Cáritas nacional y diocesana, que están en Almaty los dos, no tenemos locales para Cáritas, ¿no? Pero en cambio se va haciendo, ¿no? Si hay corazón y hay ganas y hay fe, las cosas salen, aunque materialmente no dispongas de muchos medios. Lo importante es las personas, ¿no? Y eso es que vamos intentando, pues, mentalizar también a los sacerdotes, a las religiosas, a los agentes pastoral, para ver que lo importante son las personas más que los ladrillos, ¿no? Y eso es lo que se va viendo en esas pequeñas comunidades católicas de Kazajstán. Pues como bien sabéis, el 14-15 de septiembre del año pasado estuvo el Papa Francisco en Kazajstán. Vino no para visitar la comunidad católica como primera intención, sino que vino a participar en el encuentro interreligioso y cultural que se hace en Astana desde hace ya bastantes años, y que con la presencia del Papa adquirió un relieve, digamos, descomunal en comparación con los anteriores encuentros, ¿no? Ese encuentro y la presencia del Santo Padre, tanto a nivel administrativo, como puede suponer la participación del Papa en unos actos civiles, digamos, como después la misa que tuvo con todos los que asistieron y asistimos en Astana, en la explanada de la Expo,
fueron momentos de gran bendición para todo el país, para los creyentes y no creyentes. El gobierno yo creo que está muy satisfecho, o sea, decir muy satisfecho es decir poco, ¿no? Está enormemente satisfecho de que el Papa viniera a Kazajstán. Uno, por dar el realce a ese encuentro interreligioso, pero también porque el Papa, hay que decir, que fue el primer jefe de Estado que vino a Kazajstán después de que en enero tuvimos lo que se suele decir un golpe de Estado, ¿no? Entonces fue como dar un apoyo oficial internacional al gobierno de Kazajstán, lo cual el gobierno evidentemente lo valora, lo aprecia, y después vemos los ecos, ¿no?, de acercamiento con más benevolencia, digamos, hacia la Iglesia Católica. La presencia del Papa, también ese encuentro, no era una fuente de confusión, como a veces se ha llegado a decir, ¿no?, sino al revés. Ver al Papa en ese ambiente de diferentes personas, de diferentes religiones y culturas, era, incluso teniendo en cuenta en el marco de una guerra y una situación internacional bastante delicada y conflictiva, era ver la figura del Santo Padre, del obispo de Roma, del sucesor de San Pedro, como la única luz que puede unir a todas las religiones y un poco la única luz que puede dar esperanza a la humanidad. Y es un poco la visión que creo que se dio en ese encuentro. Una guerra no muy lejana, unos conflictos, unas comprensiones de la religión como fuentes de problemas, y ahí está el Santo Padre uniendo a todos en búsqueda de una fraternidad que no es una fraternidad simplemente humana, sino que es una fraternidad basada en la existencia de un Dios que es común a todos, que es un Padre. Remarco la idea de Padre, no únicamente un Dios que existe como un éter, un espíritu, no sabes qué, una entelequia de reflexión o de naturaleza, sino como un Padre creador. O sea, no es una naturaleza tipo avatar, digamos, ¿no?, sino que es un Padre creador de todos, y que por lo tanto creamos una fraternidad, ¿no?, que después cada uno tiene su religión, muy bien, en el diálogo, en el respeto y en el empeño de construir un mundo en paz, ¿no? Y eso creo que es un mensaje clave y muy importante para el día de hoy, ¿no? Y que el Papa lo promueva y otros intenten secundarlo, incluso como el líder musulmán del Cairo y otros tantos, pues es muy bonito, ¿no? Es muy bonito. No para ponerse una medalla los católicos, sino para que todos adquiramos la conciencia de que como discípulos de Jesús somos responsables no solo de cumplir unos mandamientos espirituales, de ir a misa o de hacer unas cosas espirituales, sino que somos responsables del bien de la sociedad donde estemos. Y no únicamente de que todos vengan a misa, sino de que creemos y que tenemos que crear una sociedad justa, solidaria, fraterna, de convivencia y de paz entre todos, ¿no? Y los católicos somos, como decía Jesús, la levadura, que somos pocos, pero somos muy eficaces y somos necesarios. Y eso es lo que decía la gente en Kazajstán. El Papa no ha venido aquí a vernos directamente, pero si no estuvierais vosotros, los católicos en pequeñas comunidades, él no podría venir. Esas pequeñas comunidades de católicos de Kazajstán son el origen y la causa de que pueda el Papa venir a hacer un poco de luz a la humanidad. Y esa es la realidad, ¿no? O sea, la fe de gente sencilla hace posible que la Iglesia universal actúe en todo el mundo. A veces las cosas no se ven del todo de este modo, y quizá en los medios de comunicación, pero es la realidad que yo vi, y se lo comunicaba a la gente, y notaba que la gente se emocionaba, ¿no?, porque veían un poco la dimensión, digamos, social de su fe vivida en comunidades pequeñitas, ¿no? Y a veces no vemos la importancia de nuestra fe cuando se vive auténticamente. Y a nivel espiritual también hubo muchas conversiones en esa misa de Eucaristía que dio el Papa, y consecuencia de esa Eucaristía ha habido gente que se ha entregado a Dios, gente que se ha querido hacer católica, bien, muchas, no voy a decir todas las historias, pero historias muy bonitas, ¿no? O sea, que fue una visita importante a nivel oficial y muy importante a nivel espiritual, sobre todo para aquellos que vivieron una especial conversión. Pues como bien sabéis, también el Papa va a ir ahora dentro de poco a los territorios de nuestra provincia episcopal, que engloba también Mongolia, un país
muy poco conocido por muchos motivos, históricamente muy conocido por el imperio mongol de Chengis Khan, pero lo que fue entonces, lo que es ahora, pues no tiene nada que ver. En cambio, pues hay una presencia católica, poquita, pero importante. El Papa Benedicto XVI decía que en el futuro la Iglesia Católica será una iglesia a veces de comunidades pequeñas, pero muy brillantes. Quizás es un signo de que el Papa Francisco va a visitar comunidades pequeñas, como la de Mongolia, pero como comentaba antes, las comunidades pequeñas son capaces de ser signos muy importantes de la misión de la Iglesia a nivel mundial, ¿no? Y bueno, Dios tiene sus cartas, ¿no?, para jugar en el cambio de la historia, en el cambio del rumbo de la historia. Una visita que será corta también, estaremos allí para acompañar al Santo Padre, y los frutos pues los veremos. También de tener encuentros interreligiosos, y es al principio del curso académico, ¿no? Y Dios dirá, este curso académico del 2023-24 empezamos con una clase magistral, que es con la visita del Santo Padre a 1 de septiembre, ¿no?, que es cuando empiezan las clases y todo. O sea, es un momento como Dios nos quiere dar una lección. Hablando de curso académico, también para nosotros es una gran alegría en nuestra diócesis que tenemos este año ya 3 seminaristas, ¿no?, lo cual para nosotros es una gran bendición de Dios, ¿no? Por eso esta bendición que Dios nos da a través de una visita también a Mongolia del Santo Padre revierte en esas comunidades pequeñas nuestras que se ven amadas en su pequeñez. Dios ama también lo pequeño y a veces solo queremos las cosas grandes, ¿no?, los grandes hoteles, los grandes lujos, las grandes comodidades, y a veces en la belleza de lo pequeño se nos escapan una cantidad enorme de bendiciones, ¿no? Pues veremos qué es lo que Dios quiere y esperamos pues muchas cosas, y sobre todo esperemos que el Espíritu Santo, como siempre, nos sorprenda gratamente.